Y esto me lo reduzco. Bueno, se supone que está grabando, muchachos. Bien. ¿Están viendo ahí una presentación? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hablar, a introducir. No, esto no es lo que quiero. Esta no es la que quiero. Esta se las voy a dar el viernes. Les voy a dar otra cuestión. Lo que quiero es introducirles un poquito al mundo del curso de las plantas, ¿verdad? Entonces, ahora sí. ¿A ustedes les aparece? Sí, perfecto, perfecto. Y ahora sí. Bien, muchachos, vamos a introducir el tema de la botánica. Bueno, entonces, este curso es especializado, centrado en las plantas, en su morfología, estructura y función. Y lo que hoy vamos a hacer es hablar un poquito acerca de la botánica como ciencia, cómo se desarrolló, hacer una introducción de la planta y sus partes y las adaptaciones que tienen las plantas para la vida en la tierra. Bueno, en primer lugar, hablemos un poquito de la botánica como ciencia. La botánica es el área de la biología que estudia científicamente las plantas, sus partes, sus estructuras, sus procesos, ¿verdad? Sus procesos de formación y desarrollo y sus procesos fisiológicos. Etimológicamente hablando, la palabra botánica viene del griego botane, ¿verdad? Que significaba originalmente pastizal o pastos o hierbas y había provenido del verbo comer pasto o pastar. Entonces realmente la palabra botánica viene como de ese vocablo griego de pastar. La botánica tiene varias partes importantes, varias disciplinas de tipo botánico, ¿verdad? Entonces tiene la morfología vegetal, que es la que estudia la anatomía de las plantas, la citología vegetal, la histología, o sea, el estudio de los tejidos vegetales, la morfogénesis. También otra área de la botánica importante es la fisiología vegetal, que estudia cómo funcionan los órganos de una planta, la ecología vegetal, que estudia las interacciones de las plantas con los ecosistemas en los que viven, la patología vegetal, que estudia las enfermedades y los agentes causales y procesos de estas enfermedades en plantas, la taxonomía o sistemática vegetal, que denomina las especies y las organiza en un sistema de clasificación, la bioquímica vegetal, que estudia todos los procesos metabólicos que ocurren en las células vegetales, y finalmente la genética, la biología celular y molecular en las plantas, que estudia los procesos genéticos a nivel molecular en estos organismos. ¿Con quién se interacciona la botánica? Bueno, con muchas otras ciencias y oficios. Tal vez algunos de los más importantes, que no los únicos, tenemos que es muy importante para las ciencias forestales, la horticultura y la agronomía y la farmacognosia. Todas las conocen ustedes, no sé si han oído hablar de la farmacognosia. La farmacognosia estudia los principios farmacológicos que se encuentran en las plantas, de las plantas con actividad farmacéutica, tanto a nivel científico como un poco la etnobotánica, que son los usos tradicionales de estas plantas. Todas esas áreas tienen que ver con la botánica. Clásicamente se han estudiado varios grupos de seres vivos en la botánica, porque clásicamente se hizo así. En este curso, pues no lo vamos a ver así porque el programa no lo pide, pero hay cursos de botánica en lo que uno, además de estudiar las plantas, ve los hongos, que hoy sabemos que pertenecen a una ciencia totalmente independiente que se llama micología, bacterias, que las estudia la bacteriología, y las algas, que las estudia la algología. Pero en la botánica clásica se estudian todos esos grupos de organismos. Bien, ¿cómo se desarrolló la botánica? Si ustedes ven estas figuras de acá, son murales egipcios donde nos hablan de la importancia que las plantas siempre han tenido para el hombre, porque desde que el hombre prehistórico nada más obtenía alimento de las plantas, pero desde que vino la agricultura y el hombre descubrió cómo poder replicar, duplicar esas plantas, cultivarlas, entonces el hombre se asentó y pasó de ser un nómada a
formar las primeras culturas. Y de hecho, los primeros grandes imperios, ¿verdad? En el Medio Oriente, en otras partes del mundo, eran imperios teocráticos de regadío, porque se fundamentaban en la agricultura. Entonces, la domesticación de las plantas permitió no solo terminar con el humanismo y fundar la civilización, sino que se diversificaran los oficios de los seres humanos, ¿verdad? Que otros se dedicaran a hacer otras cosas mientras que otros se dedican a producir alimentos, ¿verdad? Siempre se han utilizado como alimentos, como materiales para producción y construcción, para producir armas y medicinas. Muchas culturas antiguas pudieron determinar la relación entre el sol y las plantas, y por eso muchas de estas culturas el culto al sol era fundamental. En las culturas mesoamericanas, en la cultura egipcia, por esa relación entre el sol y la vida, entre el sol y las plantas, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, en esta mural de arriba, en una tumba, en la tumba de Seneyén en Tebas, donde se ven egipcios antiguos cultivando el trigo, muy importante para esta cultura. Y aquí abajo vemos una oferencia, ¿verdad?, del faraón ofreciéndole el ojo de Horus a Min. Min era el dios egipcio de la fecundidad, por eso aquí se ve el falo erecto de Min en todas las representaciones de Min en el Antiguo Egipto. Tenía el falo erecto y eso lo que representaba era la fecundidad, era un culto a la fecundidad. Pero vean que curiosamente dentro de esa mitología Min se alimentaba de la lechuga, porque como la lechuga suelta leche, es lechosa, parece sabia, que la gente llama leche, ¿verdad? Entonces se consideraba como el alimento del dios Min para la fertilidad porque recordaba al semen. Entonces vean cómo es tan importante las plantas en el inicio del desarrollo de las culturas humanas, ¿verdad? Hasta en la mitología y en las religiones. Muy interesante. En este caso, el caso de la lechuga. Luego pasamos a la cultura griega, porque realmente la ciencia como tal, como algo organizado, nació en Grecia. Y entonces tenemos que uno de los primeros que habló de muchas cosas, y entre esas muchas cosas las plantas, fue Aristóteles, que aquí lo vemos el busto y la representación de cómo él hubiera sido. Aristóteles, que estuvo más o menos ahí en los años 380, antes de la era común, ¿verdad? Fue maestro de Alejandro el Grande, y entonces, gracias a las expediciones de Alejandro el Grande, él obtenía especímenes de planta de lo que entonces se conocía del mundo, porque recuerden que en ese entonces el mundo era Europa, parte de África, del norte de África y Medio Oriente, y ya, eso era lo que se conocía del mundo. Entonces él obtuvo planta de ahí, empezó a describirlas, pero lamentablemente los trabajos de Aristóteles sobre las plantas se han perdido. Solo se han encontrado fragmentos, entonces realmente no sabemos hasta dónde él trabajó con las plantas, y de los fragmentos que se han podido recuperar, se ve que él no pudo explicar muchos fenómenos acerca de las plantas. O sea, hizo el trabajo de comenzar a estudiarlas, pero no fue algo organizado ni que se haya podido conservar. ¿A quién se considera el padre griego de la botánica? Realmente uno de los padres fundadores de la botánica, a uno de los estudiantes de Aristóteles, que fue este señor de aquí, Teofrasto. Teofrasto fue estudiante tanto de Aristóteles como de Platón, y él sí se considera el padre de la botánica, el padre original, porque escribió más de 200 manuscritos en griego sobre las plantas y la botánica, y sí estudió las plantas de una manera sistemática. Dio lugar a muchos términos que hoy usamos en botánica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de endocarpo, exocarpo, mesocarpo, no sé, ese tipo de pericarpo, ese tipo de términos que tienen que ver con la morfología de semillas y de muchas partes de las plantas, los puso por primera vez, los inventó Teofrasto. Y aunque la mayoría de los escritos de Teofrasto se perdieron, sobrevivieron dos traducidos al latín, que son como la base de la botánica. ¿Verdad? Tal vez el más famoso, la Historia Plantarum, ¿verdad? Y De Causis Plantarum, donde se describen más de 500 especies de plantas, pero no solo la descripción de ellas en general, sino su estructura, su desarrollo, la forma en que se alimentan, ¿verdad? Él fue el primero en describir profundamente algunas especies como la canela, el algodón, la mirra, la pimienta, ¿verdad? Entonces, y él tuvo una escuela, ¿verdad? Con estudiantes a donde fue enseñando botánica. Por lo tanto, se considera que Teofrasto es el padre original de la fisiología y morfología vegetal, aunque después vinieron personas que terminaron de arraigar esas ciencias.
Teofrasto y todo el mundo que estudiaba las plantas hasta el siglo XIX pensaba que las plantas absorbían todo lo que necesitaban de las raíces del suelo. Es hasta después, ¿verdad? Hasta después, muchos siglos después, que otros científicos comenzaron como Presley a ver que las plantas también absorbían materiales del aire, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que realmente el dióxido de carbono, que es lo que la planta utiliza para formar materia viva, lo absorbe del aire, ¿verdad? Pero por muchos siglos se creyó que las plantas absorbían todo del suelo. Durante el tiempo en que existió el Imperio Romano, ¿verdad? Que fue en esos últimos siglos de la cultura helénica, luego vino la era cristiana, en todo ese tiempo del medioevo que dominó el Imperio Romano, la botánica como ciencia no creció. ¿Por qué? Porque la gente estaba interesada en las plantas por los usos, es decir, para usarlas para como cultivo, como fuente de madera, qué sé yo, pero no tanto como para estudiarlas como si. Durante todo este periodo que abarca varios siglos, tal vez las dos contribuciones muy importantes fueron una, la de Plinio el Viejo, ¿verdad? Que él en la Historia Naturalis, que habla de un montón de cosas, habla de plantas, ¿verdad? Y describe unas 1000 especies. Y luego también en ese periodo, tal vez la única otra contribución importante fue la de Pedanius Dioscórides, este que vemos aquí, que fue un médico griego que escribió la primera farmacopea. ¿Qué es una farmacopea? Es un libro donde se describen las plantas que tienen usos medicinales. Y esa farmacopea, materia médica de Dioscórides, fue la que se utilizó en las escuelas por más de 1500 años. Vean qué importante, ¿verdad? Un libro utilizado por más de 1500 años. De hecho, a Dioscórides se le reconoce dándole el nombre a las dioscoriáceas, ¿verdad? Que es todo un grupo de plantas en base al trabajo de materia médica de Dioscórides, en el cual él clasificó a las plantas en 3 grupos, si fueran medicinales, aromáticas o comestibles. Bueno, durante esos tiempos también habían culturas en otras partes del mundo, aunque sabemos que la farmacopea china es muy diversa, los chinos estaban aislados del resto del mundo. Y entonces la influencia de la medicina vegetal china o de la botánica china o la farmacognosia china no fue importante para Occidente porque ellos estaban pues aislados en su país. En otras partes del mundo, como por ejemplo en India, hubo desarrollos. En Mesoamérica, los mayas y los aztecas y otras culturas tenían muchas aplicaciones de las plantas, pero esos usos se perdieron, porque cuando llegaron los españoles aquí y trajeron a los padres cristianos católicos, ellos destruyeron todos los códices porque decían que todo eso era cosa maligna y entonces destruyeron la cultura de todos los pueblos mesoamericanos, hasta el punto de que todo eso se perdió. Grandes conocimientos que hubieran habido ahí se han perdido en esta parte del mundo. Algunas muy pocas cosas se conservaron, como Badanius, ¿verdad? Que tradujo al latín algunos escritos botánicos del náhuatl, que era la lengua de los aztecas, pero la gran mayoría de cosas, toda la cultura y todo el conocimiento que tenían los habitantes de esta parte del mundo se perdió gracias a los españoles y a la Iglesia Católica. Luego, durante el siglo XVII, ¿verdad? Cuando ya estaba en uso la imprenta, ya se había recién inventado, ¿verdad? Y el microscopio, entonces los científicos comenzaron en Europa a observar plantas de todo el mundo, porque pues ya se había descubierto América, se viajaba a Asia, África, se traían plantas a Europa, y entonces ellos con el microscopio comenzaron a describirlas muy bien y también a publicar, ¿verdad? Porque ya se podía imprimir, ya había sido inventada la imprenta. Gaspar Bohin en Suiza, este que tenemos acá de Basilea, desarrolló muchos conceptos importantes, inició la nomenclatura binomial del mundo vegetal. Ya sabemos que el padre de la taxonomía moderna es Linneo, pero vean que no fue el primero en usar la taxonomía binomial de género y especie, sino que Bauhin ya lo había hecho un poco antes, aunque no de una manera tan sistemática. Para 1665, utilizando los primeros microscopios, ¿verdad? Todavía algo rudimentarios, Robert Hooke describe varias cosas en su libro Micrografía, donde él describe cosas que ve al microscopio, y famosamente este es el dibujo de Hooke en Micrografía sobre el corcho. Él observó estos huequitos y los llamó células, de la palabra latina cellulae, que significa celda, porque se imaginó las celdas de un convento o de un panal. Entonces, de ahí viene la palabra célula. Vean que entonces, qué importante, incluso la palabra célula viene de la botánica, de las plantas.
En algunos lugares donde ustedes consultan les van a aparecer esta foto y les dicen que es Robert Hooke, pero hay una gran controversia porque se cree que esta pintura es de un químico, Jean-Baptiste von Helmont, y que realmente esta es la pintura de Robert Hooke, hecha por Mary Bailey, pero que está mal identificada. Entonces todavía hay ahí una controversia de cuál es el verdadero rostro de Robert Hooke. Luego, en esa misma centuria, en 1671, tanto Nehemia Grew como Marcello Malpighi, que es un anatomista muy reconocido, fundan la anatomía vegetal. ¿Por qué? Porque Malpighi no trabajó solo con plantas, pero él observó un montón de estructuras vegetales y comunicó por escrito en informes esto a la Royal Society de Londres. Entonces, ahí ya se funda la anatomía vegetal como ciencia. Ya vimos que se puede reconocer a Teofrasto como el original, pero así como que el que ya puso esto de la anatomía vegetal como una disciplina científica fueron Malpighi y Group. Para 1727, Stephen Hales, ¿verdad? Publica Vegetable Statics, donde él inicia el tema de la fisiología vegetal, porque fue la primera vez que se describió el movimiento del agua en las plantas y la transpiración. Entonces, este es el padre Hales de la fisiología vegetal. Ya va tomando forma la botánica como ciencia. Para 1774, Joseph Presley, que era un británico, pero después vivió en Estados Unidos, descubre que con este experimento famoso hay algo en el aire que sabemos que es el oxígeno, que cuando se ponía un animal, un ratón, con una vela se consumía y se moría, pero que al ponerle una planta, la planta repone ese oxígeno. Entonces vemos que la planta utiliza algo del aire, pero repone el oxígeno. Entonces ese ingenioso experimento lo hizo Presley. Entonces ya se acaba aquello de que las plantas todo lo que necesitan lo cogen por la raíz. Sabemos, gracias a Presley, que es del aire que toman el dióxido de carbono. Jan Ingelhaus, como lo vemos aquí también, este era de Holanda, con experimentos parecidos a este que está aquí, demostró que las plantas acuáticas producen oxígeno. También demostró que en el día las plantas acuáticas van a utilizar un gas y en la noche otra, que en la oscuridad despiden dióxido de carbono y que en el día despiden oxígeno y que siempre la producción de oxígeno es mayor que la de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos viendo ya? No solo reconociendo que las plantas necesitan oxígeno, sino gracias a Ingelhaus, que aparte de producir oxígeno, consumen dióxido de carbono. Entonces vemos, ya vamos determinando más la fisiología de las plantas, ¿verdad? El tema del metabolismo, de la fotosíntesis, de la respiración. Entonces, Presley e Ingelhaus son muy importantes en este aspecto. Para 1804, Nicolás de Saussure va a demostrar que las plantas absorben dióxido de carbono del aire, absorben agua del suelo y aumentan de peso. Es decir, ya se reconoce que ese material que absorben del aire, que es el dióxido de carbono, crea biomasa. Las plantas crean biomasa a partir de los gases, ¿verdad? El dióxido de carbono. Vean qué interesante. Con ello confirmó las primeras observaciones del movimiento de agua también que hizo Hales, ¿verdad? Entonces ya queda bien cimentada la fisiología vegetal. Vean cómo una ciencia va avanzando poco a poco, sobre todo en aquellos años donde no había tanta tecnología, pero es muy importante de saber. Llegamos a 1753, donde Carl von Linné, sueco, escribe, entre otros muchos, Sistema Naturae y Species Plantarum. Él en estos trabajos establece la nomenclatura binomial. Entonces, también era una invención antes, ya lo vimos en Suiza, pero él es el que realmente la establece. Y cuando ustedes ven un nombre científico que al final termina, hay una L, es porque esa especie la describió Linneo. Es el padre ya formal de la nomenclatura binomial y de la taxonomía clásica, ¿verdad? No fue el primero en usarlo, pero sí en convertirlo en una metodología confiable. Entre otras cosas, él hizo muchas descripciones de plantas, denominó muchas, les dio nombre a muchas, estableció un sistema sexual, bueno, que no estaba tan del todo correcto, pero fue importante en su momento para clasificar las plantas según sus partes femeninas y masculinas. Y ya en el siglo XX hay un gran avance en todas las áreas de las ciencias botánicas, se avanzó como en todas las otras ciencias en el siglo XX, en áreas como el estudio de la fotosíntesis, los fitocromos, la germinación vegetal, fitohormonas, genética y bioquímica y biología celular y molecular de las plantas.
por mencionar tan solo algunos ejemplos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Ok, si tienen alguna pregunta me dicen o al final vemos. Una pequeña introducción al desarrollo de estructura de la planta. Vean qué bonita aquí estas. ¿Han visto estas? Esta es una cícada, es una conífera. Muy, muy bonita. Vamos a llamar embriogénesis de una planta al tiempo que va desde la fecundación, es decir, cuando se forma el cigoto, hasta la dormancia del embrión, cuando el embrión ya se formó y está quietito ahí en la semilla, que se llama quiescencia. Entonces el proceso va, el cigoto unicelular después de la fecundación, ocurre la embriogénesis y tenemos un embrión maduro, durmiente, como vemos acá. Durante ese periodo se establece el plan general del esporofito, es decir, de lo que va a ser el cuerpo de la planta, y después de la quiescencia ese plan se activa. Entonces veamos que del cigoto, cuando las células empiezan a dividirse, primero hay un estado de dos células, una célula terminal, una célula basal, luego esa célula basal va a formar un suspensorio de células y la célula terminal o apical va a seguirse reproduciendo. De aquí, de esta célula apical, se va a formar el embrión, ¿verdad? Aquí está el suspensorio de células que viene de la célula basal. Tenemos un estado que se llama estado globular del embrión. Después hay un estado que se llama estado de corazón. Y finalmente el embrión durmiente en estado de torpedo, ¿verdad? En donde vean que ya tenemos aquí el meristemo de la raíz. ¿Qué es el meristemo? Las células que tienen capacidad de dividirse en la planta, el meristemo de la raíz, y el meristemo apical y los cotiledones, que son las hojas embrionarias, ¿verdad? Estas serían como las etapas de la embriogénesis en general hasta que llegamos al estado de quiescencia. ¿Cuándo se rompe el estado de quiescencia? Cuando la planta encuentra condiciones adecuadas y comienza la germinación. Entonces decimos que la quiescencia termina. Entonces aquí lo vemos otra vez, el estado de el óvulo que es fecundado, el estado de células, este es un octante cuando tiene 8 células, el estadio globular, el estadio triangular, el estadio de corazón, aquí ya vemos el suspensor en estos dos bien formado, el estadio de torpedo y tenemos ya el embrión maduro ahí en la semilla, que está quiescente hasta que la semilla termine la dormancia y comience la germinación. Bueno, aquí estamos viendo específicamente un angiosperma, pero en términos generales es así. En el proceso de embriogénesis se debe tener un almacén de nutrientes, por ejemplo, unos cotiledones, va a haber nutrientes para el embrión en crecimiento y la planta en crecimiento, la plántula. Se debe también durante la embriogénesis tener el desarrollo de un plan corporal, entonces que la planta se desarrolle en el sentido apical basal, o sea, de arriba abajo a lo largo, en el sentido axial hacia los lados, ¿verdad? Formación de los cotiledones, y un plan corporal en el sentido radial, es decir, que se formen 3 sistemas de tejidos. Y también como tercer punto en la embriogénesis es importante el desarrollo de los tejidos meristemáticos que después van a formar las raíces, las hojas, las flores y lo demás. Ya en una planta madura vamos a tener los meristemas apicales, este sería el meristema del vástago, el meristema apical de la raíz o radicular, aquí vemos muy bonito el meristema apical, primordios foliares, que es donde van a nacer las hojitas nuevas, y las plantas que crecen a lo ancho van a tener meristemos laterales, ¿verdad? Bien. En el proceso de embriogénesis y en la vida de la planta son muy importantes las hormonas. Las hormonas de las plantas se llaman fitohormonas, ¿verdad? Son muy importantes en la determinación de esas polaridades que estuvimos hablando y en el desarrollo embrionario y la ontogenia, que es el origen de los órganos. La producción de esas hormonas está regulada genéticamente y unas hormonas muy importantes, como por ejemplo el ácido indolacético, ya derivan de este aminoácido, el aminoácido triptofano, que tiene como grupo funcional un grupo indólico que vemos aquí. Del triptofano se forma, por ejemplo, el ácido indolacético. Primero el triptofano va a sufrir una transaminación por la triptofano transaminasa. Entonces vean que ya aquí hubo una, ya no está este grupo, hay una transaminación y después una carboxilación, en realidad una descarboxilación por una monoxigenasa de la familia Yuc y entonces ya tenemos el ácido indolacético. El ácido indolacético es una de las hormonas auxinas más importantes. Las auxinas, cuando ustedes digan auxina,
una vez dice la auxina, como si fuera una sola. En realidad, las auxinas son un grupo de hormonas, de las cuales el ácido indolacético es el ejemplo más famoso, más conocido y más abundante. ¿Está claro eso hasta aquí? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, esas auxinas, como el ácido indolacético, la vamos a encontrar en muchos tejidos, pero están en altísimas concentraciones en los meristemas. ¿Solo hay auxinas? No, hay varios grupos de fitohormonas. Los más importantes son las auxinas que acabamos de escribir, derivadas del triptofano, las citoquininas, que tienen mucho que ver para regular la reproducción, es decir, la mitosis de las plantas, la producción celular, las giberelinas, que también tienen que ver con el proceso de maduración y demás de las células, el ácido abscísico y el etileno, que es un gas, curiosamente. Todos estos son los grupos principales de fitohormonas. Las plantas, cuando van creciendo, pues sus células, como en los meristemas y los tejidos, tienen que sufrir mitosis, sufren el ciclo celular igual que todas las otras células. Entonces, las mismas etapas, interfase y fase M de mitosis o meiosis. Y la interfase tiene la fase de crecimiento o G1, la fase de síntesis del DNA o fase S y la fase de crecimiento 2 o G2. G1, S y G2 forman la interfase y la fase M es por mitosis o meiosis. Recordando que la citoquinesis o separación de las células hijas de los citoplasmas hijos y formación de la pared celular no es formalmente una parte de la mitosis o de la meiosis, sino que mitosis o meiosis se refiere a las fases de división del núcleo, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Eso es igual que en las células animales. En las células vegetales, este ciclo celular es regulado, entre otras, por las auxinas, ¿verdad? En las plantas, ¿verdad? Estos procesos van a parecerse mucho, por ejemplo, a las células animales. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que vean que aquí las que dirigen y regulan son hormonas vegetales, porque estamos en una planta, como las auxinas y las citoquininas, muy, muy importantes, ¿verdad? Entonces vean que el ciclo va a comenzar en la fase G1, ¿verdad? Donde las ciclinas, vamos a tener dos cosas para regular el ciclo de división de la célula. La proteína que se llama ciclina y la enzima que se llama quinasa dependiente de ciclina o CDK. Por ejemplo, si aquí dice CDKA, es que es una quinasa dependiente de ciclina A. ¿Ok? Entonces, las ciclinas D, como esta que tenemos aquí, que es una proteína, va a formar complejos. El proceso es muy complicado. Aquí vamos a ver lo básico. Forman complejos, se empiezan a activar. Vean que la primera que se activa es la quinasa dependiente de ciclina tipo A. Y este complejo CDKA, ciclina D, en realidad ciclina CD, van a venir a buscar a la proteína semejante al retinoblastoma y la fosforila. Al fosforilarla, ella libera este factor, estos factores de transcripción que llaman factores RIP. La proteína semejante al retinoblastoma las tiene como secuestradas. Entonces, gracias a la fosforilación hecha por la ciclina, quinasa dependiente de ciclina A, los libera, ellos van a buscar a los genes y activan a los genes que hacen que la célula entre en la fase S. En la fase S se replica el DNA, se duplica el genoma. Y luego vean que se van a activar otra vez procesos gracias a la señalización de fitohormonas como la auxina y la citoquinina. Y entonces vean que en este caso se van a activar las ciclinas tipo AB, porque estos son complejos, ¿verdad? Pasa la G2 y vamos a entrar a la fase M. En la fase M ocurre la división de las células, ¿verdad? Entonces vean que cada uno de estos procesos van a tener sus quinasas dependientes de ciclina y sus ciclinas pues específicas. Vean que hacia finales de la fase S se hace una fosforilación en los residuos de tirosina de la ciclina dependiente de la quinasa dependiente de ciclina A y entonces esta se inactiva. Y en G2 aparecen las ciclinas de tipo B. ¿Dónde está? Aquí tenemos las ciclinas de tipo B. Vean que parece que la ciclina B se va de nuevo a unir tanto
a la quinasa dependiente de ciclina A como a la quinasa dependiente de ciclina B. Y estos complejos van a permitir, ¿verdad? Junto con los factores de anclaje, que ocurra la fase M, y durante la fase M, esta ciclina B y ciclina A tienen que degradarse para que pueda volver a comenzar el ciclo, como habíamos visto en la filmina anterior. Entonces vean que al igual que en los animales, la regulación del ciclo celular es molecularmente complicada, ¿verdad? Ahí tienen para que, yo sé que esa parte suena como un poquito, pues complicadilla, pero si no lo recuerda muy bien, vienen y se vuelven a leer estas dos filminas de acá. Las células vegetales también podrían entrar en una fase de quiescencia, que eso lo que significa es que se arresta el ciclo celular, que ya no se dividen más, y eso se da por la unión de la quinasa dependiente de ciclina A con una molécula que se llama CKI, que es el inhibidor de ciclina. Si eso pasa, la célula queda en arresto y ya no se divide pues más, ¿verdad? Bien. Vean que aquí están las CKIs. Muy bien. Cuando termina la mitosis, ocurre la citoquinesis, pero como las células vegetales tienen pared, entonces primero tiene que formarse una estructura que se llama fragmoplasto. Repito, fragmoplasto. El fragmoplasto se va a empezar a formar gracias a vesículas que vienen del aparato de Golgi, que aprovecho para adelantarles en botánica, el aparato de Golgi también, o complejo de Golgi, se le llama dictiosoma. Entonces, es lo mismo. Tanto vesículas que vienen del dictiosoma o complejo de Golgi como vesículas que vienen del retículo endoplasmático empiezan a acumularse acá en el ecuador de las dos células que se dividieron. Esas vesículas vienen llenas de celulosa y otros materiales, se llama fragmoplasto, el fragmoplasto va creciendo por fusión de esas vesículas y finalmente se forma la pared celular primaria, ¿verdad? Esa pared celular termina dividiendo a las dos células hijas. También en algunos libros dice placa celular. La placa celular es el fragmoplasto que va creciendo y al final forma la pared celular primaria. Entonces ese proceso no existe en nosotros porque las células animales obviamente no tenemos pared celular en las células de los animales. Llamamos crecimiento de una planta al aumento en la cantidad de protoplasma o al aumento en volumen o al aumento de masa seca o de biomasa fresca en general. Eso es crecimiento. Las plantas tienen crecimiento indefinido porque pueden seguir creciendo algunas toda su vida. Algunas crecen a lo ancho, otras no. ¿Por qué? Porque las plantas tienen tejidos que se siguen dividiendo, que son los meristemas. Los animales no tenemos meristemas. Recuerden que ya dijimos que los meristemas principales son los apicales. El que está aquí arriba se llama apical del vástago y el que está aquí abajo en la punta apical de la raíz. Pero que las plantas que crecen a lo ancho, que son las plantas que también producen madera, tienen meristemas laterales como por ejemplo el felógeno, que da origen al corcho, y el cambium, que origina xilema y floemas secundarios en el tronco. Pero eso lo vamos a ir viendo después con tiempo. Yo sé que ahorita son muchos conceptos, pero eso lo vamos a ir estudiando después con tiempo. Esta es la introducción nada más. Aquí tenemos el meristema apical del vástago y aquí el meristema apical de la raíz. Recuerden que este está protegido por la caliptra o cofia, que es lo mismo, que es un grupo de células ahí de tejido duro que protege el meristema apical radicular o radical. La morfogénesis sería el estudio de todos los procesos que regulan la ontogénesis, es decir, el desarrollo de los órganos y de las partes del cuerpo de la planta. Las citoquininas son las hormonas que van a promover la división de las células en células hijas y ya después las células sufren alargamiento gracias a las auxinas y giberelinas. Entonces las citoquininas hacen que las células se dividen, las auxinas y las giberelinas tienen que ver con el elongamiento y la maduración celular. Recuerden que la primera pared que se produce es una pared suave flexible que se llama pared primaria y después algunas células podrían producir una pared menos flexible, más resistente que se llama la pared secundaria. Y que en algunas células de las plantas el proceso de morfogénesis termina en la muerte de la célula porque lo que se ocupa es que quede la pared, ¿verdad? Entonces, en algunos tejidos como por ejemplo el xilema,
Se requiere, vean que aquí por varios factores de transcripción, pero todo esto es complicado, ¿verdad? Genéticamente hablando, bioquímicamente hablando, como el VND6-7 o el SND1, esos factores hacen que se transcriban genes que hacen que haya muerte celular, se muere el citoplasma, que en botánica lo llamamos protoplasma, toda la parte viva de la célula, y queda solo la pared cumpliendo ahí una función. Eso pasa, por ejemplo, en el xilema, que es un tejido donde la diferenciación termina con la muerte celular. Pero eso no va a pasar en todos los otros tejidos, ¿verdad? Estamos hablando del xilema. Normalmente las células cuando se dividen en las plantas, se dividen por igual, quedan las células hijas del mismo tamaño. Eso se llama división ecuatorial o división simétrica, pero también en algunas células puede haber división asimétrica, como en esta que estamos viendo acá, en donde la pared se forma aquí y vean que queda una célula más pequeña y otra mucho más grande. Eso se llama división asimétrica. En las plantas, la división asimétrica sirve para que se establezcan bloques de tejidos, unos tejidos especiales que crecen por este tipo de división. Principalmente quienes crecen como bloques de tejidos asimétricos, por división asimétrica. El meristema apical o del vástago, el meristema de la raíz y la endodermis, que después vamos a ver, que es también importante en la raíz. Esos crecen así, por ese tipo de divisiones. Y hay varios genes especiales que controlan la formación de estos bloques por división asimétrica. Les voy a citar aquí dos más conocidos, que son el gen Shoot Meristem Less o STM y el gen Scarecrow, que es el SCR. El Shoot Meristem Less es muy importante y regula muchísimos procesos. Ven que aquí en azul nos está diciendo, porque en azul son los que activa, en rojo los que inhibe y en gris los procesos complejos. No solo es importante en la división asimétrica y la formación de bloques, sino que el Shoot Meristem Less participa en la producción y respuesta a citoquininas, auxinas, formación de paredes celulares, diferenciación de ciertos órganos, filotaxis y pluripotencia. Todos estos procesos son regulados por el gen Shoot Meristem Less, que es muy importante. Por ejemplo, de ese gen habla un poquito el libro de la planta, ese que les enseñé, pero no lo explica a detalle. Entonces, por eso es importante, vuelvo y repito, estudiarse el capítulo del libro de texto, pero complementarlo con las clases de teoría. No quedarse solo con uno o solo con otro, sino complementarlo. La estructura general de la planta la vamos a dividir en dos grandes sistemas. Digamos, esto es como lo básico del cuerpo de una planta. Lo podemos dividir en el sistema radical o radicular y el sistema del vástago. ¿Qué sería el sistema del vástago? Todo lo que está por encima del suelo y que tiene contacto con el aire. Luego, en el sistema de las raíces, depende de la planta, no en todas, pero vamos a tener raíz principal, raíces laterales, unas vellosidades que se llaman los pelos radiculares o absorbentes, la punta de la raíz y la caliptra. Recuerden que aquí está el meristema apical. El vástago lo vamos a dividir. Vean que aquí donde nacen las hojas y ramas se llama nodo o nudo. Y el segmento del cuerpo entre un nudo y otro nudo se llama internudo. Entonces vamos a ver internudo, nudo, internudo, nudo, internudo, nudo. Hasta que llegamos al brote apical o yerma terminal, donde está el meristemo apical. Y el resto de los órganos de la planta ya pues los conocemos. Tallo, ramas, hojas, flores y frutos. Recuerden que las flores, en las plantas que tienen flores, las flores son hojas modificadas o ramas, podemos incluso considerarlas modificadas. ¿Para qué? Para la reproducción. Pero recuerden que solo es el grupo de las angiospermas las que presentan esta evolución con las flores. El cuerpo de una planta en general va a tener tres sistemas de tejidos. Depende del libro de botánica que ustedes usen o de la página que consulte, puede ser que cambie un poquito la clasificación de tejidos. Todas están correctas. Vamos a aquí introducir esta clasificación. El cuerpo de la planta tiene tres sistemas de tejidos. Los tejidos fundamentales, los tejidos epidérmicos y los tejidos conductores o vasculares. En los tejidos fundamentales, que son los que hacen las funciones básicas de la planta, tenemos el parénquima, que hay varios tipos de parénquima con varios tipos de funciones. Digamos que el parénquima es el tejido de relleno de la planta, el tejido fundamental. Y también tenemos tejidos de sostén, como el colénquima y el esclerénquima. Dentro de los tejidos epidérmicos tenemos la epidermis, que es la, digamos así, entre comillas, la piel de las plantas,
y la peridermis en las plantas que tienen crecimiento secundario. Para tener peridermis hay que tener crecimiento secundario, que es crecer a lo ancho. Y en los tejidos vasculares o conductores tenemos el floema, que está muerto, digamos, en general, y el floema que está vivo y el xilema que está muerto en general, ¿verdad? Floema vivo, xilema muerto. En este corte muy bonito que tenemos aquí, entonces vemos esos tres sistemas de órganos. El tejido dérmico, con la epidermis acá, el tejido fundamental, que sería todo el tejido de relleno, y los tejidos conductores. Por los momentos, vamos a verlo así. Después ya vamos viendo los subtipos de tejidos conforme vamos avanzando en el curso. Finalmente, las plantas provienen de las algas verdes, que se llaman clorófitas, si ustedes recuerdan del curso de biología. Pero tuvieron que ir habiendo cambios y adaptaciones evolutivas para poder pasar a la tierra, del mar a la tierra y del agua a la tierra. Entonces vean que vamos viendo grupos, ¿verdad? Glaucófitas, clorófitas, rodófitas, qué sé yo. Vamos llegando por el grupo de las algas verdes y se van a ir desarrollando otros grupos como las caroficias, ¿verdad? Las signematofisias, y finalmente de estos grupos descienden las plantas terrestres, ¿verdad? Las embriófitas, las plantas que viven en tierra y que forman embriones, las llamamos embriofitas, las plantas de tierra que van desde las briofitas hasta las plantas con flor, ¿verdad? Que son las plantas que podemos llamar más derivadas. Para esta conquista de la Tierra comenzó hace unos 470 millones de años que las plantas empezaron a invadir la Tierra, o sea que son relativamente recientes, hablando geológicamente, ¿verdad? Y esto implicó adaptar tejidos y células y órganos para vivir en tierra, donde hay desecación y hay un montón no hay agua tan accesiblemente. Dentro de este grupo de algas que dieron origen a las plantas terrestres, normalmente se nos dice que las algas carófitas pertenecen a este grupo, ¿verdad? El género Cara, y que junto con las plantas de tierra, las carófitas que están molecularmente y genéticamente muy relacionadas, deberían llamarse como un nuevo grupo llamado Viridiplantae, ¿verdad? Puede ser que en el futuro hasta se llame el reino Viridiplantae, uniendo a las plantas terrestres con estas carófitas, porque un ancestro común fue el que tuvo que haber dado origen a las plantas terrestres. La diversificación de este grupo Viridiplantae pasó por varias etapas. En el neoproterozoico, ¿verdad? Vean que hace 800 y tantos millones de años, ¿verdad? Las plantas principalmente empezaron a pasar las algas del océano a cuerpos de agua en tierra, ya cuerpos de agua fresca, de agua dulce, ¿verdad? Hay una gran diversificación en el neoproterozoico de las clorofitas, las algas verdes que tienen clorofila, ¿verdad? Como su principal pigmento fotosintético. Después pasamos a la era paleozoica, ¿verdad? Que anda por ahí 490 millones de años para acá. Y ahí aparece el grupo de las estreptofitas, ¿verdad? Y ese grupo de las estreptofitas contiene tanto algas como las caroficias, como las primeras plantas terrestres, como las riniófitas y otras muy famosas, ¿verdad? Finalmente, durante la era paleozoica, lo que queda de la era paleozoica, y durante la era mesozoica, terminan de establecerse los ecosistemas de agua dulce, y entonces ahí se diversifican, por ejemplo, las signematales. Hoy en día hay una controversia acerca de quién está más cerca de las plantas terrestres, si las caroficias del género Cassia o Cara, perdón, o si las signematales, las algas signematales. Bueno, sea como sea, ustedes saben que siempre no hay verdades absolutas. Sea como sea, este mismo grupo está muy relacionado entre sí. Entonces, dentro de ese grupo de streptófitas y caroficias, que a su vez evolucionaron de las clorófitas, evolucionaron los ancestros de las plantas terrestres, ¿verdad? Que durante la era mesozoica fueron importantes durante la era paleozoica, ¿verdad? Sobre todo los helechos arborescentes. Durante la era mesozoica, muy importante, las gimnospermas, que ahora podemos definir como que se están retrocediendo, se están extinguiendo, ya hay muy pocas especies, que son las pinófitas, ¿verdad? Los pinos y abetos y similares, muy importantes en la era mesozoica. Y ya cuando pasamos a la era cenozoica,
dominan en el reino animal los mamíferos y en el reino vegetal las plantas con flores, porque en el Mesozoico, en el reino animal dominaron los dinosaurios y en el reino vegetal las coníferas o gimnospermas. Vean este esquema que tenemos acá, pasando del ambiente acuático al ambiente terrestre para llegar a las embriófitas, que son las plantas de tierra, podemos verlo clasificado en diferentes grupos. Por ejemplo, todas estas, desde las algas verdes, las cinematales y las caroficias y las plantas de tierra, las embriófitas, todas juntas forman viridiplanta. Si es que algún día llega a establecerse que el reino vegetal, el reino de las plantas, que se llama Regnum Plantae, pase a llamarse el Regnum Viridiplantae. Incluiría a todas estas de este esquema. Las estreptófitas van a incluir a todas, incluidas las plantas embriófitas de tierra, menos las clorófitas. ¿Ven? Todas menos las clorófitas, las algas verdes, son estreptófitas. Si ya hablamos de carofitas, vamos a hablar de todas estas algas, desde el género, desde las caroficias, el género cara, hasta las signematales. En este esquema, vemos que las signematales, lo tomé de un artículo muy reciente, de las signematales están más cerca de las embriófitas, pero en todo caso, las signematales van a venir de una línea común con las caroficias. Entonces las caroficias siguen siendo muy relacionadas a las plantas terrestres, ¿verdad? Entonces vean que en esas estreptófitas van a haber algas desde las flageladas como mesostigma hasta las algas caroficias del género Carales que tienen crecimiento apical, crecen en la punta, igual que las plantas de tierra. Los rasgos que tienen las embriófitas que evolucionaron a partir de las algas estreptófitas son la evolución de fitocromos, que son proteínas o complejos proteicos que captan luz y otras moléculas que captan luz para la fotosíntesis, los procesos de fotorrespiración, el tipo de reproducción sexual, la retención del cigoto, que quiere decir que se forma el embrión pero queda protegido dentro del cuerpo de la planta maternal, la formación de plasmodesmos, que es los puentes de citoplasma que comunican a las células vegetales, la evolución del fragmoplasto, que ya lo mencionamos, que es importante para formar la pared primaria durante la mitosis, y la meiosis, y el complejo celulosa sintasa hexamérico, es decir, es un complejo de 6 proteínas que sintetiza la pared celular. Todo esto evolucionó en las estreptófitas y pasó a las embriófitas. Por eso las estreptófitas y carófitas son molecularmente hablando las algas más cercanas a las plantas terrestres y tienen un ancestro común. Como vemos aquí, todas las viridiplantae van a tener clorofila B, clorofila A, estructura flagelar estelar. Cada una de estas características que caracteriza todo el grupo arriba se llama una sinapomorfia. Entonces, esto es sinapomorfia de todo viridiplantae. Luego de aquí se separan las algas clorófitas, las mesostigmas, y vean que hay una nueva evolución. Estructura del flagelo y del citoesqueleto en muchas capas. Esta sinapomorfia va a caracterizar a todos de aquí para arriba. Luego se separan otras algas de tipo verde, empieza a evolucionar el crecimiento filamentoso, o sea, el cuerpo en forma de filamentos. Esa sinapomorfia caracteriza a todos los que están aquí arriba. Clepsomodiales, signematales, coleocarales y todas estas, las carófitas, segaracarales y las embriófitas. Luego hay evolución, vean que del fragmoplasto. Entonces vean que ese fragmoplasto, la manera en que se divide la célula vegetal, es común para signematales, carales y embriófitas. Crecimiento apical, ramificación, formación de ramas, ogamia, plasmodesmos. La tienen las carales, ¿verdad? Y las embriófitas. Por eso es que muchos autores dicen que las más cercanas son las carófitas, ¿verdad? Otros dicen que las signematales, pero sea como sea, las dos tienen el ancestro común con las embriófitas. Huevo encapsulado, morfología del espermatozoo, la célula espermática o masculina, y muchos cloroplastos por célula son comunes para las carófitas y las embriófitas. Y finalmente, que el esporofito, es decir, el cuerpo de la planta, sea multicelular, que haya cutícula. ¿Qué es la cutícula? La cubierta que cubre las hojas y evita la desecación, y que el embrión se mantenga en el cuerpo de la planta materna, es decir, la retención del embrión ocurre ya solo en las embriófitas. Son evoluciones propias de las embriófitas y por eso es que se llaman así, embriofitas. Todo eso que les estoy explicando
aquí les apunté para que después vuelvan a repasar. Esto es lo mismo, aquí nada más, volvemos a ver los mismos grupos Viridae y Plantae, Streptophyta y Plantae, nada más que vean que hay un grupo aquí saliente que son las Rhodophyta o algas rojas, eso también lo vimos en biología, que las algas rojas, ¿verdad? Junto con todas estas otras, estarían en el grupo en el taxón de los arqueplastidos o arqueplastidia, porque todos tienen cloroplastos de dos membranas que provienen de la endosimbiosis primaria con cianobacterias. Los cloroplastos vienen de las cianobacterias. Hay otros grupos que tienen cloroplastos de tres membranas, pero ya esos son otros grupos. Aquí vemos un esquema muy bonito y fotografías de cara SP, que es una carófita, esta que se considera la más relacionada con las plantas terrestres. Vean que aquí tiene este cuerpo de ella tiene crecimiento apical como las plantas, tiene los gametangios masculino y femenino, el anteridio, ¿verdad? Que también se llama glóbulo, y el oogonio, que es el gametangio femenino, se producen las células ovocélulas, que también se llama nucela, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se ve ella, es de agua dulce, ¿verdad? Esto es muy bonita, el género cara. Y obviamente vemos que estas algas carófitas tuvo que haber algas que primero se adaptaron a la vida en los bordes continentales, ¿verdad? Algunas volvieron al agua secundariamente y son las carófitas actuales, y otras se quedaron en tierra y se adaptaron para producir las plantas terrestres que comenzaron su evolución. ¿Cuáles son esas adaptaciones de las plantas a la vida en la tierra? En primer lugar, una cutícula. Si ustedes ven aquí este corte, muy bonito, vemos las células del cuerpo de la planta, ¿verdad? Aquí vemos el parénquima, aquí vemos el colénquima, y vean que estas son las células de la epidermis. Espero que estén viendo donde yo muevo el mouse. ¿Están viendo la flecha, muchachos? ¿Dónde la muevo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, ven, esta última capita es la epidermis, y la epidermis está recubierta de una capa de grasas complejas, después lo vemos, que se llaman cutícula. Si usted agarra una planta de las que tenga su mamá ahí y le da brillo con la soba con una esponja o con una tela, se va a poner brillante. Eso es la cutícula. ¿Para qué es la cutícula? Porque las plantas pasaron del mar o de los lagos de agua dulce a la tierra. Es para no desecarse. Es grasa que evita, una capa de grasa que evita la desecación. ¿Las algas tienen cutícula? No, porque no la necesitan. La cutícula es una de las primeras adaptaciones a la vida en la tierra. Luego, que la pared celular fuera novedosa. Todas las algas tienen pared celular, pero ahora las plantas de tierra desarrollaron varias adaptaciones a la pared celular, entre ellas que hay algunas que tienen lignina, y la lignina las hace ser fuertes. Por ejemplo, la madera, ¿por qué es dura? Porque tiene lignina. Entonces, la lignina y la fortificación de la pared celular es otra adaptación a la vida de la tierra. Los estomas, que son orificios rodeados por células que existen en los tallos y en las hojas, se abren y se cierran para regular la evapotranspiración y el intercambio gaseoso. Entonces, por ejemplo, vean que estos estomas son otra adaptación a la vida en la tierra. Aquí vemos, estas son células del epidermis, digamos que estamos en una hoja. Aquí tenemos dos células anexas y tenemos dos células guardianas. En algunos libros dice células guardianas, o en algunos libros dice células oclusivas o células ocluyentes. Es lo mismo. Esas dos son las que se cambian de forma y abren o cierran este poro que se llama ostiolo. Y entonces así la planta regula cuando entra o sale a gas, aire, dependiendo de la temperatura y de las condiciones ambientales. Esta sería vista por fuera y esta sería como un corte bien bonito. Ven aquí, donde vemos la epidermis adaxial. Vemos el estoma, aquí vemos una célula guardiana o oclusiva, otra célula guardiana o oclusiva, y aquí vemos el porito del ostiolo, que es el porito del estómago acá, y vean qué bonito aquí se ve la cutícula. Todas esas adaptaciones son de las plantas terrestres, no las tienen las algas. Luego, otra adaptación a la vida en la tierra, los tejidos de sostén. Hay que sostener el cuerpo de la planta, colénquima y xilema. Después los vamos a ver. Sistema vascular para transportar líquidos, xilema que está muerto y floema que está vivo. Aquí vemos un corte muy bonito, longitudinal, eso quiere decir longitudinal, quiere decir a lo largo, donde vemos traqueidas del xilema que están muertas, ¿verdad? Transportan agua y sustancias inorgánicas, eso hace el xilema. Y aquí vemos muy bonitas células del floema, elementos de los vasos cribosos del floema,
que esas están vivas y transportan sustancias orgánicas, proteínas, aminoácidos, azúcares y demás. Pero esos detallitos los vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo que quiero es que se lleven como una imagen general. Otra adaptación a la vida en la tierra, desarrollar rizoides, raíces, pelos absorbentes. ¿Para qué? Para mejorar la absorción. Porque ¿qué absorbe a través de la raíz la planta? El agua y los minerales. Ya sabemos que el dióxido de carbono, que es la materia prima de la biomasa que forma la planta, la absorbe del aire. Es increíble, viven del aire. Pero sí que el agua y los nutrientes o minerales vienen del suelo. Entonces los rizoides, raíces y pelos absorbentes son una adaptación a la vida en la tierra para poder hacer esa absorbancia más eficiente. Y las ayudan los hongos, no los puse ahí, pero casi no existen plantas que no tengan raíces asociadas con hongos y eso se llaman micorrizas. Las micorrizas son importantísimas para el desarrollo vegetal. Otras adaptaciones, moléculas, estructuras adaptadas a absorber luz, pigmentos como carotenoides, complejos antena para la fotosíntesis, montones de otras sustancias y también sus proteínas sensibles a la luz que le dice, por ejemplo, una semilla que puede germinar o no. Todo eso son moléculas sensibles a la luz, adaptaciones a la vida en la Tierra. La alternancia de generaciones, es decir, las plantas viven, pasan de la generación haploide a la diploide, como ustedes recordarán muy bien, el gametofito y el esporofito de las clases de biología. Aquí vemos el gametofito que produce los gametos y el esporofito que produce esporas de donde vuelven a nacer los gametofitos. Todo eso ya ustedes lo saben de las clases de biología, del curso de biología. Y el desarrollo de un embrión que se mantiene protegido en el cuerpo parental. Es decir, vean por ejemplo acá, este esporofito en esta marcantia, en esta hepática, vivió y se desarrolló sobre el gametofito porque el embrión se crió sobre el gametofito. Entonces, por eso llaman embriófitas, porque guardan el embrión. Si no en el cuerpo materno, ¿verdad? En el gametofito, en una semilla. Entonces la semilla es la gran invención. Lo que para los animales terrestres significó la evolución del huevo, es lo mismo que para las plantas la evolución de la semilla. Es decir, las semillas son los equivalentes de los huevos para los animales. ¿Por qué? Porque bueno, aquí vemos un embrión protegido adentro del gametofito de una hepática, de una de estas plantas eh, que no son vasculares, ¿verdad? Entonces ahí el gametofito empieza a crecer y forma el esporofito. Él vive aquí en el gametofito, ¿verdad? De esta briófita. Aquí el embrión está quiescente, está tranquilo dentro del cuerpo de la semilla. La semilla le va a nutrir, ¿verdad? Le va a dar y sobre todo le va a dar protección de la desecación para que cuando lleguen las condiciones adecuadas, ya sea del endospermo o gracias a los cotiledones, pueda ese embrión reactivarse y empezar a crecer la plántula. Entonces, la semilla es una de las otras grandes invenciones de las plantas para adaptarse a la vida en la tierra. Entonces, voy con esto a dejar de grabar